Gloria a Jesús. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios, hermanos. Dije Gálatas capítulo 2 y el verso 20. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice la palabra del Señor. Bien, puede sentarse. Gloria a Dios. Vamos a meditar esta mañana, hermanos, en el tema el camino hacia la cruz. Escuche bien, el camino hacia la cruz. El Señor, hermanos, desde que el ser humano tomó la decisión de apartarse de Él a través del pecado, estaba observando de qué forma poder, hermanos, reconciliar al hombre con Dios. Déjeme decirle que el plan de Dios, al mandar a su Hijo, hermanos, a morir en la cruz, no era un plan B, sino que ya estaba, hermanos, en el corazón de Dios hacerlo de esa manera. Entonces Dios, hermano, estaba viendo que generaciones venían a este mundo y generaciones, hermano, se van, y Dios estaba viendo que no había una forma por la cual el hombre pudiera buscar el perdón de Dios. Entonces Dios se ve en la necesidad, viendo que el hombre, el ser humano, no puede llegar hasta el nivel de Dios para buscar su perdón. Entonces Dios se ve en la necesidad, a través de su Hijo Jesús, de venir, hermanos, a esta tierra y habitar entre nosotros y ponerse a nuestro nivel, y aún, dice Efesios, más abajo todavía, porque dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, se humilló hasta lo sumo, y por esa humillación que el Señor tuvo, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, dice la Escritura, que toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, es decir, los principados, las potestades y los ángeles también, de los que habitamos en la tierra, todos los seres humanos, y de los que están debajo de la tierra, llámese los demonios, y los que están todavía, hermanos, en el lugar de tormento. Entonces Dios a Jesús, por su humillación, le da un nombre, el cual es sobre todo nombre. Jesús nace, hermanos, allá en la nación de Israel. Y comienza, hermanos, el Señor a crecer, dice la Biblia, en estatura y en conocimiento, a tal grado que los grandes eruditos de aquel entonces, los religiosos, se admiraban de ver, hermanos, a un niño en el templo enseñando las sagradas escrituras, a un jovencito que para ellos, hermanos, era uno de los jóvenes de la clase social más despreciable. Y ellos se sentían un tanto, hermanos, que orgullosos, un tanto celosos, al ver con cuánta sabiduría Jesús, siendo un muchacho, hablaba las cosas divinas. Allí comienza, hermanos,
nuestro Señor Jesús a vislumbrar como Él es el Hijo de Dios. Y luego, hermanos, a la edad de 30 años comienza su ministerio. Y durante 3 años y medio hizo cosas extraordinarias que aún siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Quién no hermanos, se acuerda o no habla de las cosas tan preciosas que el Señor hizo en 3 años y medio? Nadie, hermanos, de los hombres poderosos de este mundo han podido lograr en tan poco tiempo lo que Jesús hizo. Han habido gobernantes que han, hermanos, gobernado una nación por más de 50 años y la nación, en vez de ir para arriba, hermanos, está hacia abajo. Pero el Señor en 3 años y medio hizo cosas extraordinarias que siguen vigentes hasta el día de hoy. Gloria al Señor. De los hechos más grandiosos que el Señor pudo hacer, hermanos, la gente se admiraba al ver a un Jesús, hermano, extendiendo su mano sobre los que estaban enfermos, que nadie podía hacer nada por ellos. Y el Hijo de Dios, con tan solo decir, quiero ser sano, los enfermos se sanaban. Cuando el Señor, hermanos, se acercaban a aquellos hombres, hermanos, que estaban llenos de espíritus malignos, llenos de demonios dentro de ellos. Y cuando aquellos espíritus estaban dentro de aquellos hombres y veían, hermanos, la persona de Jesús, temblaban ante la presencia del Señor y le decían al Señor: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Has venido para atormentarnos? Mire, hermano, mientras, gloria al Señor, mientras los hombres estaban despreciando y desconociendo al Hijo de Dios, los demonios sabían quién era el que estaba ahí. Los demonios sabían la presencia maravillosa del Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo. Y ahí empieza el Señor, hermano, a hacer cosas extraordinarias. Gloria al Señor. Dice el versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchos de nosotros conocemos de memoria este precioso versículo, pero es muy importante que comprendamos que nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar al Calvario, tuvo que pasar primeramente por un lugar que se llama el huerto del Getsemaní. Es decir, que el camino hacia la cruz, primero hay que pasarse por ese lugar que se llama el Getsemaní. Vamos a ver qué significa para nuestra vida el Getsemaní y cuál es el simbolismo que hay, hermanos, dentro de este monte, de este jardín llamado el Getsemaní. Gloria al Señor. El Señor Jesús, en toda su trayectoria, como dije, hizo cosas y milagros tan extraordinarios. Y cuando hubo terminado la misión que el Padre le envió que hiciese, se llegó el momento en el cual el Señor tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores. Y dice la Biblia en el Evangelio de Marcos que el Señor Jesús, después que había estado, hermanos, con los discípulos, participando de la cena, dice que el Señor luego cantó el cántico que siempre Él entonaba. Y desde ahí el Señor ya estaba pensando, hermanos, muy de cerca, que estaba pronto a llegar a la cruz del Calvario, que estaba próximo a llegar al momento de la crucifixión. Y cuando hubieron cantado el himno, dice la Biblia, que Él con los discípulos se dirigió a este lugar de Getsemaní. Gloria al Señor. Él iba rumbo hacia la cruz, pero era necesario pasar por Getsemaní. ¿Qué significa el Getsemaní para nosotros?
El Getsemaní significa el lugar de nuestras decisiones. Cuando nosotros venimos al Señor, y hermanos, desde el momento en que aceptamos a Cristo, el primer lugar que vamos a llegar no es el cielo, no es la cruz. Primero hay que pasar por Getsemaní. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el Getsemaní para el Señor, hermano, dice que Él encaminó sus pasos hasta ese lugar, llevándose consigo, hermano, algunos de sus discípulos. Y ustedes se recuerdan la lectura de la palabra de Dios, hermano, donde dice la Escritura que el Señor, cuando llegó al huerto del Getsemaní, fue un lugar de tormento para Él. Era un lugar de tomar la decisión si seguir el camino o quedarse en el camino. Entonces, para nosotros el Getsemaní significa el lugar de nuestras decisiones. Una vez aceptamos al Señor y llegamos al Getsemaní, sentémonos en el Getsemaní, hermano, pensemos lo que hay de ahí para adelante y tomemos una sola decisión: o seguimos hasta llegar a la cruz o nos quedamos allí. Gloria al Señor. Muchos de nosotros quizás, hermanos, ya hay un buen periodo de tiempo que aceptamos al Señor, pero todavía estamos en el huerto del Getsemaní, donde no hemos tomado la decisión si convertirnos de verdad o permanecer en el Getsemaní. Gloria al Señor. Getsemaní, pero ¿qué significa, hermanos, el Getsemaní? En primer lugar, el Getsemaní significa rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vea cómo dice Mateo capítulo 26, verso 36 al 39. Escuche bien. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí, ¿a dónde? Al monte, y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, miren lo que dijo el Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad, Señor. Llegó el momento en el cual el Señor dijo: está muy pronto para llegar a la cruz. El lugar del Getsemaní es el lugar donde nosotros vamos a meditar muy inteligentemente. Vamos a pensar y vamos a meditar, hermanos, en lo que hemos hecho, pero lo que falta de allí en adelante, hermanos, es algo terrible. Gloria al Señor. El Señor llega al Getsemaní. Y estando allí, el Señor, hermanos, estaba pensando que clavos iban a traspasar sus manos. El Señor estaba pensando que otros clavos iban a atravesar sus pies. El Señor, hermanos, tanto era el sufrimiento que dijo a los discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Los pensamientos del Señor en ese momento eran pensamientos dolorosos, terribles. A tal grado que dice la Escritura en el Evangelio de Lucas que el Señor empezó a orar y dice que sudaba intensamente y que su sudor, dice que eran como grandes gotas de sangre. Entonces el pensamiento del Señor, hermanos, las emociones como hombre, 100% hombre, llegaron a la mente y al corazón del Señor. Momentos de angustia, momentos de dolor, aunque hasta ese momento en el Getsemaní no había todavía una agresión física, pero había un dolor en su alma, en su corazón.
Y esos pensamientos hacían que el Señor hablara de esta forma y decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Notemos nosotros en nuestra vida que cuando hay preocupaciones en nosotros, que problemas que son tan serios en nuestra vida, problemas que nos hacen llorar y que a veces tratamos la manera de ver por dónde encontramos la salida y todas las puertas están cerradas. El ser humano con un problema muy serio, hasta el hambre se le quita. El hombre, la mujer con problemas angustiosos, hermano, empieza a tener hasta migraña, dolor de cabeza, hermano. Así como el Señor estaba pasando aquí momentos dolorosos, así la vida de la persona en problemas, en angustia, hermano, hay intenso dolor en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma por los problemas que nos agobian. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor, hermano, sufrió en ese momento. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y tanto era el sufrimiento que hoy médicamente se puede decir que los vasos capilares, hermanos, en la sien, en la cabeza del Señor Jesús explotaron. Tan grande era el problema que Él sentía, hermano, y por eso empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Gloria al Señor. Entonces, hermano, solo un ejemplo de lo que el Señor pasó cuando nosotros tenemos problemas angustiosos. Gloria al Señor. Entonces, pero en primer lugar dijimos, hermano, que el Getsemaní significa rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El Señor bien pudo tomar su propia decisión en decir: o sigo o me quedo en el camino. Getsemaní, el lugar de las decisiones. Nosotros, hermano, estaremos en Getsemaní o no hemos llegado todavía, porque recuerde que para llegar hasta la cruz hay que pasar por Getsemaní primero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el Señor aquí, Él rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Y dijo, hermanos, el Señor Jesús, que Él clamó sobre su rostro y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Rendirnos ante Dios. Mire, el Señor Jesús estaba rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Sabía y entendía el dolor que estaba pasando. Conocía muy bien los sufrimientos que de ahí en adelante pasaban. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Rendirse a la voluntad del Padre. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el problema, en la angustia? Rendirnos a la voluntad de Dios. Rendirnos ante la presencia de Dios y esperar en su misericordia. Gloria al Señor. No podemos estar juntamente crucificados con Cristo si nosotros no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Gloria al Señor. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Para poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, primeramente tuvimos que haber dicho, hermano, que no sea, Señor, vivir mi vida como yo quiero, sino, Señor, como tú quieres que yo viva. Porque el gran problema de nosotros los seres humanos es que los hombres quieren acomodar la Biblia a la vida que ellos tienen. Y no debe de ser así. Nosotros tenemos que acomodar nuestra vida a lo que la palabra del Señor dice. Lo que los hombres digan, esos son cuentos baratos. Hermano, la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre sea un mentiroso, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Entonces, tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Lo que Dios dice en su palabra que yo tengo que hacer, eso es lo que tengo que hacer, porque esa es la orden de Dios. Yo no puedo acomodar la Biblia a mi vida, no se puede eso.
No podemos nosotros querer vivir a nuestra propia voluntad. El Señor bien pudo haber dicho: Señor, en el Getsemaní yo estoy viendo lo que voy a pasar en la cruz, aquí me voy a quedar. El Señor bien pudo haber dicho eso, pero no lo hizo. Se rindió a la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz. Y la voluntad de nuestro Dios es que nosotros pasemos del Getsemaní y lleguemos a la cruz, para poder decir, como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. No podemos decir con Cristo estoy crucificado si estamos actuando de una forma pecaminosa. No podemos decir eso. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el Señor Jesús dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Bendito sea Dios. Veamos en segundo lugar qué significa, hermanos, el lugar del Getsemaní. Getsemaní significa también rendir nuestra carne al poder del Espíritu. Rendir nuestra carne al poder del Espíritu. En Mateo capítulo 26, versos 40 y 41 dijo el Señor así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y mire cómo le dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermano, en el Getsemaní significa rendir nuestra carne a la voluntad del Espíritu Santo. Así como lo dijo nuestro Señor Jesús: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que la carne no quiere estar crucificada con Cristo. La carne no quiere estar crucificada con Cristo. La carne quiere placeres. La carne quiere comodidad. La carne quiere devolver mal por mal, ofensa por ofensa. Si estas cosas ocurren en nuestra vida, no podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque si nosotros, hermanos, estamos crucificados con Cristo, significa que estamos muertos al pecado. Una persona crucificada no se puede mover. Y si nosotros estamos crucificados con Cristo, no nos vamos a mover a hacer el pecado. Estamos crucificados con Él. Gloria al Señor. Entonces, pero lo que sucede es, hermano, que nosotros, nuestra carne, el Señor dijo: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne no quiere. La carne quiere comodidad. La carne quiere siempre hacer, hermanos, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero mientras la carne, hermanos, desea las cosas terrenales, las cosas del mundo, nuestra alma gime dentro de nosotros. ¿Por qué razón, hermano? Porque la carne, hermanos, cuando el espíritu, el alma se sale de este cuerpo, si esta carne se va a la tierra y ahí se la comen los gusanos y ahí sí termina todo. Pero nuestra alma gime dentro de nosotros, porque el alma conoce la carne, para dónde la carne la está llevando. Por eso es que el alma gime dentro de nuestra vida. Nuestra alma se aflige y dice, miren lo que dice el alma a la carne: qué barbaridad la carne lo que hace conmigo. Si la carne se sujetara a la voluntad de Dios del Padre, el alma dice: no estuviera en aflicción. Entonces, hermano, cuando la carne, cuando nuestro cuerpo hace lo que el mundo hace, nuestra alma se aflige, porque el alma sabe que con ese tipo de vida sufrirá eternamente el castigo, hermano, que le espera al hombre pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, si verdaderamente queremos estar crucificados con Cristo, debemos de rendir nuestra carne al poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. El Señor, así como era 100% Dios,
también era 100% hombre. No podemos decir, el Señor como Él era Dios, Él no sabe los sufrimientos que yo vivo. Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende. Él nos entiende porque Él vino, Él fue humano también y sufrió, y aún mayor penalidades que las que nosotros sufrimos. El Señor sentía sed. El Señor también sentía hambre. El Señor se cansaba. El Señor hacía tantas cosas, hermano, como también nosotros las hacemos. Y entonces tenemos que nosotros, hermano, estar en el Getsemaní significa también, hermanos, gloria al Señor, rendir nuestra carne a la voluntad del Espíritu. Siempre hay dos pensamientos que claudican en la vida de la persona. Y es que recuerde que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero así como Dios asigna un ángel para que ande con usted, también el diablo asigna un demonio para que lo acompañe. Y depende de nosotros a quién, hermano, vamos a escuchar esa voz. ¿No es cierto que muchas veces nos hemos visto en conflicto quizás con alguna otra persona? Muchas veces en nuestra mente el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová nos dice: ten paciencia, no te discutas, no pelees, déjala que las cosas sean hechas por la voluntad de Dios. Y aquella persona quizás le está injuriando, le está diciendo muchas cosas, pero hay algo dentro de usted que le dice: ten paciencia, no te preocupes. Pero también hay una voz dentro de su mente que le dice: no, hombre, tú puedes, tú te puedes medir. Entonces depende de nosotros a quién vamos a hacerle caso. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor había llevado con sus discípulos para que estuviesen con Él ahí, hermano. Fíjense que los discípulos no entendían ni entendieron, hermano, la realidad del Señor en esos 3 años y medio. Los discípulos no habían entendido. Mientras el Señor estaba ahí sudando como gotas de sangre, mientras el Señor estaba abatido, estaba afligido, aquellos, miren, bien dormidos. Mientras hay personas en este mundo que están gimiendo, que están llorando, que tienen problemas serios, nosotros bien dormidos. Y el Señor, hermano, desciende a ellos y el Señor dice: voy a ver a mis discípulos, me están ayudando a orar a mí, están allí. Y el Señor ve: qué bárbaro, dijo el Señor, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y allí fue donde les dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé que ustedes tienen buenas intenciones, pero las intenciones no cuentan, hermanos. ¿De qué sirve que yo pueda decir: yo tengo intenciones de hacer la voluntad de Dios? Vaya al diablo con eso. Las intenciones no cuentan, lo que cuentan son las acciones. Gloria al Señor. Las acciones son las que cuentan, hermanos. Las intenciones, nosotros podemos estar nuestra mente llena de buenas intenciones, pero ¿de qué sirve? Tenemos que accionar. Aquellos hombres estaban durmiendo y el Señor estaba en un terrible dolor, en una terrible necesidad. Y es que el Señor, hermano, estaba viendo que por lo que Él iba a hacer, iban a ser millones de personas los que iban a alcanzar la vida eterna por lo que Él estaba a punto de hacer. Si el Señor, mire, si el Señor, hermano, se detiene en el Getsemaní y le dice al Padre: Padre, yo no voy a sufrir por estos rebeldes. Por supuesto, era un plan de Dios. Pero si el Señor, hermano, hubiese dicho: yo no sigo, me quedo aquí, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Dónde estuviera nuestra vida? Y el enemigo, hermano, es un oportunista. El diablo es un oportunista.
El diablo, cuando ve una ocasión, se mete inmediatamente. Y si así lo hizo con el Señor, que lo tentó, hermanos, ¿qué no hará con nosotros? El objetivo del enemigo, hermanos, de Satanás, era que el Señor muriera en el Getsemaní. El diablo se gozaba al ver a un Jesús que estaba sufriendo en el Getsemaní. La idea de Satanás era que el Señor muriera exactamente antes de llegar a la cruz. Si el diablo logra que el Señor muera antes de llegar a la cruz, aunque fuera el Hijo de Dios, esa muerte no iba a servir para nada. Porque para remisión de pecados se necesita que una sangre sea derramada. Y la única sangre que podía hacer algo por el pecador era la sangre de ese hombre que estaba en el Getsemaní. Era la sangre de ese que estaba diciendo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era la sangre del Cordero de Dios que al llegar a la cruz y su sangre se derramara, bendita sangre que nos ha limpiado de toda mancha de pecado a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el momento del Getsemaní significa, hermano, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Significa rendir nuestra carne, hermanos, a la voluntad del Espíritu Santo. Tercero y último lugar, ¿qué significa el Getsemaní? Significa enfrentar la traición y el abandono. Mateo capítulo 26, verso 47 en adelante, dice el Señor así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Dijimos en tercer lugar, el Getsemaní significa enfrentar la traición y el abandono. Jesús en el Getsemaní sufrió la traición de uno de los 12, de uno que conocía muy bien por dónde el Señor caminaba, que sabía muy bien todo lo que Jesús hacía. Había sido testigo cómo levantaba a los muertos, cómo levantaba a los paralíticos, cómo le daba vida a los que estaban sin vida. Había sido testigo de eso. Es más, comía con él en el plato, dice la palabra de Dios. El Señor ahí sufrió la traición de uno de los que andaban con él. Es más, también no solamente sufrió la traición, sino que sufrió el abandono de todos aquellos que estaban con él, incluyendo aquel que dijo: Señor, si es posible, voy contigo hasta la muerte. Allí no estaba Pedro. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en el Getsemaní, cuando nosotros aceptamos al Señor y llegamos al Getsemaní, tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Tenemos que rendir nuestra carne a la voluntad del Espíritu. Y tenemos que darnos cuenta que el Getsemaní significa también, hermanos, la traición y el abandono. Cuando nosotros venimos al Señor, llegamos al Getsemaní, ya nuestros amigos nos vieron que ya somos los aleluya. Ya nuestros parientes vieron que ya no andamos con ellos. Que nuestros amigos, hermanos, de cerveceada, ya no andamos con ellos. Entonces, hermano, quizás así como el Señor sufrió la traición de Judas y el abandono de sus discípulos, y nosotros cuando venimos al Señor sufrimos el abandono de muchos de nuestros familiares. Sufrimos el abandono de muchos de nuestros amigos. De nuestros amigos, que mientras nosotros hacíamos lo malo, ahí estaban nuestros amigos. Mientras había dinero en la bolsa, ahí estaban nuestros amigos. El Señor sufrió la traición de uno de sus amigos, sufrió el abandono de todos de sus discípulos. Y el Señor, hermano,
tuvo que pasar todo esto, y nosotros también hemos pasado todo esto. Y los que recién se han convertido, no se asuste cuando sus parientes le digan: ¿por qué has aceptado a Cristo? Ya no te quiero. No te asustes cuando tu amigo te diga: ya no te quiero porque eres creyente. No importa perder todo eso. Hemos ganado el cielo, hemos ganado a Cristo, hemos ganado nuevos amigos, hemos ganado una familia, la iglesia de Cristo el Señor. ¿Qué importa que el mundo los abandone? No necesitamos nada. Necesitamos la voluntad de Dios, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos gente que nos aconseje, personas que nos den consejos para llegar al cielo, hermano. Gloria al Señor. Necesitamos al Cristo de la gloria. Bendito sea Dios. Si verdaderamente queremos estar juntamente crucificados con Cristo, tenemos que enfrentar tarde o temprano la traición de muchos de nuestros amigos, de muchas personas que dijeron que eran nuestros amigos. Gloria al Señor. Posiblemente muchas personas nos dan la espalda o nos abandonan por la causa de Cristo, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que lo abandonaron. Gloria al Señor. Imagínense todos los sufrimientos y los padecimientos que el Señor tuvo que pasar para que nosotros ahora disfrutemos de su grandeza y tengamos la certeza y la seguridad de que un día, al pasar todo lo que en este mundo tendrá que pasar, nosotros estemos en la presencia de Dios. Habrán momentos tristes en nuestra vida, pero no todo es tristeza. También hay momentos de alegría, momentos de gozo, en el cual podemos sentir el respaldo de Dios en nuestra vida. Los momentos duros en nuestra vida no nos deben de amedrentar, sino que esto debe de servirnos para fortalecernos más. Es un examen que Dios nos hace pasar, y cuando hayamos pasado esa prueba, seremos más fuertes que ayer, tendremos más fortaleza que ayer. Y cuando venga otro problema, usted va a decir: si el problema que pasó anterior lo pude vencer porque Cristo estuvo conmigo, también lo puedo vencer ahora, porque Cristo es el mismo. Él no ha cambiado. Dios es ayer, hoy, mañana y por la eternidad. Y si Él está con nosotros, dijo nuestra hermana Rosa, ¿quién contra nosotros? ¿Podrá el enemigo levantarse en contra de nuestra vida? Pero ahí está el dador de la vida con nuestras vidas, y nos sentimos honrados y orgullosos de la labor que nuestro Dios hizo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo que nosotros vivimos ahora es un tiempo apremiante, y que ser un verdadero cristiano hoy en este siglo es un verdadero milagro. Tenemos que esforzarnos cada día, no viendo a diestra ni a siniestra, sino el blanco perfecto que es nuestro buen Salvador. Usted no ponga la mirada en los hombres, no ponga la mirada en los que nos paramos aquí. Somos pecadores también. Ponga la mirada en el Cristo de la gloria. Él nunca lo va a defraudar. Los hombres, hermanos, nos defraudan. Las mujeres nos defraudan. Todo mundo nos defrauda. Pero el Señor, Hijo de Dios, Él nunca nos abandona, nunca nos defrauda. Y si Él no nos defrauda, tenemos que poner la mirada en Él. Puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor y el consumador de nuestra fe, dice la palabra de Dios. Tenemos que siempre mirar hacia el frente y nunca mirar hacia atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y muchos en el día de hoy les encantó la vida que había atrás y se volvieron atrás, y hoy se han convertido en una estatua, es más, en muertos caminando, porque han dejado la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que estar seguros que el Dios que tenemos es el Dios verdadero y que no existe otro fuera de Él. Y tenemos que tener la mirada en que un día los problemas tendrán que terminar. Todas las cosas difíciles las dejaremos atrás y entraremos, hermanos, en la patria celestial. Y tendremos que escuchar con nuestros propios oídos cuando el Señor nos diga: venid benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y entonces usted dirá: valió la pena sufrir por la causa de Cristo, valió la pena esforzarse, valió la pena sufrir por la causa de Cristo.
y los problemas habrán quedado atrás. Habrá una gloria tan grande en el cielo, un momento de alegría que usted no se va a acordar de los momentos que lloró en la tierra, de los momentos que sufrió, porque estará viendo cara a cara a aquel que un día se entregó por usted y por mí. Gloria al Señor. Entonces el Señor, a Él sea la gloria por toda la eternidad. Nuestro Dios es tan lindo, tan bueno con cada una de nuestras vidas, que no podemos, hermanos, dejar de poder adorarle por todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Estamos agradecidos con el Señor por todas sus maravillas. Y el milagro más grande que Dios pudo haber hecho en nuestras vidas es salvarnos de la condenación eterna, trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable y estar seguros que hoy nosotros tenemos que llegar a Getsemaní, tenemos que pasar por la cruz y luego tenemos que llegar al cielo. Gloria al Señor. El Señor, hermanos, llegó al Getsemaní y estando allí dice que Él sufrió intensamente. Y luego cuando el Señor llegó a la cruz, una de las palabras que Él dijo es: Padre, ¿por qué me has desamparado? Nosotros los seres humanos, ¿cómo nos sentiremos si nuestros padres nos desamparan? ¿Cómo sentirá nuestra vida si mi padre o mi madre solo me trajeron a este mundo y se olvidaron de mí? El Señor dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Será que el Padre lo desamparó? El Padre en el cielo, cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre no estaba viendo a su Hijo allí. Lo que el Padre estaba viendo allí era un montón de carne lacerada, llena de maldición. No sé si lo puede entender. Lo que el Padre veía en aquella cruz era un hombre maldito. ¿Por qué maldito? Por nuestra causa. En ese momento Él tenía, hermano, el pecado de millones de personas que han venido a este mundo. El Padre estaba acostumbrado a ver un Hijo lleno de gloria, lleno de poder, y estaba viendo, hermanos, allí un montón de pecados. Y por eso el Señor dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor estaba viendo que por ese desamparo, hermanos, que había allí, estaba ganando miles de almas para su reino. Entre esos miles de almas estaba usted. Un día el Señor se acercó a su corazón cuando usted no lo estaba buscando. Hubo un por qué el Señor llegó a su vida. Quizás en el caso de los varones, algunos los encontró en la cuneta, otros no sé dónde, mujeres que no estaban buscando al Señor, pero allí llegó el Señor. Muchos dentro de la sociedad dijeron: ¿para qué quiero ese borracho? ¿Para qué quiero esa mujer? No me sirve. Pero el Señor desde el cielo su mano santa la extendió y lo metió hasta el lodo más hediondo que había, y como aquel buen samaritano empezó a limpiar nuestro ser, vendó nuestras heridas, y ahora estamos aquí dándole gloria al que gloria se merece. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos, gloria al Señor, porque vamos a pasar a un evento especial, el cual es de recordar, hermanos, el sufrimiento de nuestro amado y buen Salvador. Si salimos de la radio ya, pues bendiciones para todos los hermanos, y nosotros continuamos en este lugar para poder proceder, hermanos, a algo muy importante que el Señor, como ya lo hemos dicho,